de hablar de la Guerra Federal, deben conocer las dos causas que surgieron. La primera, que fue la aparente, que nos habla sobre la disputa entre Sucre y el Departamento de La Paz. En 1898, el presidente Severo Fernández Alonso trasladó su gobierno a la ciudad de La Paz. Obviamente esto a Sucre no le gustó para nada. Es entonces que el 14 de noviembre de 1898, en una reunión de la Cámara de Diputados, Sucre venció en votación por la capital, ya que todos los miembros estuvieron de acuerdo, excepto los diputados paceños, que tras la decisión, muy molestos, se retiraron. Pero no fueron los únicos, pues hubo gente que reaccionó de manera muy violenta. Serapio Reyes, con el bloque liberal, encabezado por Sabino Pinilla, Abel Iturralde, Pedro Kramer y Elías Arias, estuvieron de parte de La Paz. Por lo tanto, el presidente Severo Fernández Alonso dio su apoyo a Sucre. No conforme con ello, mandó a su ejército el 5 de diciembre de 1898 rumbo a la ciudad de La Paz. El 12 de diciembre de 1898 decidieron confrontarse bajo el grito de ¡Viva la Federación! Cabe resaltar que en ese entonces la ciudad de La Paz contaba con la mayor cantidad de habitantes de nuestro país, es decir, tenía 60.031 habitantes, y Sucre solo contaba con 20.907 habitantes. Además, que en ese entonces Bolivia vivía el comienzo del estaño. Como podrán notar, La Paz era uno de los departamentos más potentes que había en nuestro país, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Ahora hablemos de la causa real, que principalmente se basa en las ambiciones personales de la clase alta, que desde un principio de nuestra historia se hizo notar, pues toda esta gente tenía intereses de por medio. En fin, continuemos. Representó un cambio radical del eje de poder político, social y económico. Coincidió también con uno de los momentos más difíciles entre las élites urbanas y las masas indias. Fue realmente una guerra civil. La Paz durante todo el siglo XIX fue la primera ciudad de Bolivia y frecuentemente la sede de gobierno. Liberales o federalistas, representados por La Plata del Sur, sus grandes minas, con los departamentos de Chuquisaca y Potosí. Conservadores o constitucionales, que van de la mano con el norte, La Paz y Oruro, auspiciadores de los recientes mineros del estaño, Patiño, Cochil y Aramay. Esta guerra federal que estalló el debate entre federalismo y unitarismo se dio el 18 de noviembre de 1898, cuando el Congreso se reunió en Sucre, proclamando así la ley de radicatoria, exigiendo la presencia del presidente en la capital de la República. La Brigada de La Paz, que con muy poca suerte había pedido una reunión en un punto neutral, en este caso nuestra querida Yaca, Cochabamba, y así fue como rompieron los lazos entre norte y sur. El 12 de diciembre se formó en La Paz una junta federal. El jefe de los liberales era José Manuel Pan, que curiosamente era senador en Chuquisaca, votando a favor de la ley de radicatoria. La Junta Federal, integrados por Pando, Serapio Reyes Ortiz, Macario Pinilla. La declaración estaba hecha. Alonso, a pesar de tener una postura contraria a la ley que promulgó, no tuvo remedio que ponerse a la cabeza del ejército y así marchar a Oruro, llegando el 15 de diciembre de 1898, cuando Pando decide aliarse con los indios aymaras, es decir, el pacto con Zárate Vilca, o más conocido como el temible Vilca. Esta alianza, que estuvo sazonada con compromisos reivindicatorios para los indios, pero estaba claro que era un interés militar por parte de Pan.
Una vez escuchado lo mencionado anteriormente sobre las crónicas de la Guerra Federal, ahora nos conduciremos a un pasaje muy importante, sobre todo que posee un personaje relevante e importante. Sobre todo, escúchenme muy bien, sobre todo, temible. Pablo Zárate Vilca. Sin duda fue catalogado o es catalogado como una figura fascinante de la historia republicana de Bolivia del siglo pasado. De raíces aymaras, nació en Illa, cerca de Sica, perteneciente a la provincia de Aroma, La Paz. Pablo Zárate Vilca también fue un apasionado desde muy chico por las labores agrícolas. Logró adoptar el título de líder de su región. También poco después fue un apoderado de los indígenas, que se encargaban de defender todos los derechos de los territorios de los originarios. Personajes resaltantes que son conocidos por el proceso de vinculación. Poco después se fue desplazando la convocatoria del general José Manuel Pando, que llegó a oídos de todos los comunarios y sobre todo a los oídos de Zárate Vilca, donde pedía que ellos se unieran a la revolución de los federalistas, ya que se sabía que Zárate Vilca tenía una relación muy cercana con todos los caudillos liberales y sobre todo que Zárate Vilca era una autoridad reconocida en todo el departamento. Sin duda el deseo de Pablo Zárate Vilca era poder liderizar una sublevación que cambiara el futuro mismo de los indígenas. Su ambición estaba fuera de duda y estas acciones fueron volviendo o transformando a Zárate Vilca en ese personaje único en mitos y leyendas. Durante la campaña del año 1899, Pablo Zárate Vilca demostró cierto valor en capacidad militar y capacidad estratégica, tanto como una actitud implacable cuando él tenía que dar órdenes para deshacerse de aquel individuo al que él consideraba su enemigo. El dato más importante o el dato final sobre esta historia y sobre todo sobre este personaje es que Pablo Zárate Vilca fue aprehendido en abril del año 1899. Estuvo en prisión y sufrió todo tipo de vejámenes. Poco después de estar en prisión y sufrir, fue declarado muerto en el año 1903. Lastimosamente, este personaje no conoció la libertad. Debemos reconocer que las justas causas que exigió Zárate Vilca el Temible eran justas. La liberación de los colonos, la participación de los quechuas y los aymaras en el gobierno y la devolución de las tierras comunales. Esa lucha originó a una unión memorable en nuestra historia, la unión entre indígenas y el general José Manuel Pando. Vilca el Temible organizó y dirigió a todo su ejército aymara, que fue un conjunto de pequeñas unidades con poderosas masas humanas, con sangre quechua y aymara, con guerreros que merecen ser reconocidos en nuestra historia. Entre ellos tenemos a Juan Lero, Feliciano Mamani, Asensio Fuentes y Manuel Flores. Estas fuerzas aymaras originarias estuvieron armados con palos, oraguas, piedras, sables, machetes y varios estuvieron armados con armas de fuego. Dieron marcha a enfrentarse a los bien armados apresores. Vilca usó una incesante lucha de guerras por los malcus que ganaron mucha experiencia en los enfrentamientos contra las tropas conservadoras, que también merecen ser reconocidos, y entre ellos tenemos a Alonso Luciano Vilca, Cruz Mamani, llamado el Segundo Vilca, y Lorenzo Ramírez. El desastre de Corocoro y la masacre de Santa Rosa. Instalado el cuartel general de Viacha, los batallones Húsares y Monteagudo fueron en busca de alimentos y vituallas. Dato curioso, las vituallas son provisiones. Ahora sí, podemos continuar. El batallón de Sucre llegó a Corocoro el 21 de enero con 10 cartuchos por soldado, pero los indígenas rodearon el pueblo y atacaron desde una colina, ahuyentando a las tropas de Sucre, pero no estaban nada conformes porque no cumplieron su misión, pero aún así dejaron 27 indígenas muertos. El primer crucero y la masacre de Ayoay. Algo terrible iba a cubrir estas tierras.
se movían los pajonales del altiplano. En las cercanías del lugar se encontraban las hordas de Zárate Vilca. Se escuchaban gritos salvajes, confundidos con los miles de Pututú. Todos los gritos fueron en vano. El 24 de enero de 1899, en Cosmini, este gran estratega militar, Pando, derrotó a Alonso en la primera llamada Batalla del Primer Crucero. Este intercambio de disparos concluyó con una violenta explosión de un carro cargado de munición que precipitó a la fuga y derrota de los aloncistas. Los heridos en el combate de Cosmini se quedaron en Ayoay. Al atardecer, más de un centenar de comunarios rodearon el pueblo, tomó la plaza principal y asedió a los heridos refugiados en el templo. En la noche, los indios tomaron la iglesia y asesinaron, en medio del alcohol y la violencia, a todos los chuquisaqueños y a un par de vecinos. En esta tragedia murieron 27 soldados y el capellán Hernández de Córdoba, Mariano Baptista. Indignado, escribió en Sucre Libelo Lugentes Campi, el campo del dolor. Este manifiesto demoledor y fuertemente racista contra los aymaras. Muy importante también recordar la masacre que se vivió en Moza, el escuadrón Pando de los federales que llegó al pueblo, que fueron comandados por Arturo Eguín. Otra de las masacres que se tiene dentro del contexto de la Guerra Federal es en un escenario que se convirtió en un lienzo sangriento, que está situado en la localidad de Moosa, provincia Inquisibi del departamento de La Paz. Los indígenas, pensando que se trataba de un escuadrón enemigo, masacraron en la iglesia al llamado Escuadrón Pando, que tenía la misión de reforzar las filas de los liberales en Cochabamba. La masacre de Moosa fue uno de los momentos más crueles y crudos de la Guerra Federal. En el transcurso de la noche del 28 de febrero y el 1 de marzo de 1899 murieron más de un centenar de soldados, atacados por los indígenas de los 4 ayllus de Moosa, a la cabeza de Lorenzo Ramírez, apoyados por los sectores mestizos del pueblo que vestían trajes originarios. La dramatización que año tras año se realiza de la batalla del Segundo Crucero permite conocer acerca de un episodio importante de lo que fue la Guerra Federal, que se suscitó en el país en 1899. Específicamente fue una de la lucha de poderes de los conservadores del sur y de los liberales del norte del país, donde la principal ambición fue el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Según cuenta la historia, el 10 de abril de 1899 terminó la Guerra Federal precisamente con la batalla del Segundo Crucero, que se efectuó con la población de Soracacha, en el lugar conocido como Crucero de Copacabana. Después de que se registraron varios caídos de ambos bandos, los chuquisaqueños estaban comandados por Severo Fernández Alonso y los paceños por José Manuel Pando, quien se unió con los indígenas a la cabeza de Zárate Vilca. La guerra fue ganada por los liberales. Esta dramática página de la historia donde murieron cientos de bolivianos fue recreada en un acto especial que se realizó ayer por premilitares de la Segunda División del Ejército, con la cooperación de la Sociedad de la Historia y Geografía de Oruro. El acto denominado Recreación de la Batalla del Segundo Crucero nació hace 8 años, ante la iniciativa del historiador Maurice Casoria. Durante estas gestiones fue apoyada por el gobierno autónomo del departamento de Oruro. En primera instancia se tuvo un acto central, donde el alcalde de Soracachi, Óscar Flores, manifestó que es importante recordar los 120 años de la batalla del Segundo Crucero, que se protagonizó en las pampas del altiplano orureño. Mencionó que a través de la recreación que se desarrolla de las nuevas generaciones se interaccionan en este capítulo de la historia boliviana, donde lamentablemente se perdieron varias vidas. Entre tanto, el secretario de la Cultura y Turismo de la Gobernación,
Marcelo Lara, señaló que mediante la teatralización se transmite esta lucha donde se enfrentaron entre hermanos el año 1899 por el interés político de José Manuel Pando y Severo Alonso. Fue una pelea de poder, mencionó, donde los involucró a los campesinos para que murieran en el campo de la batalla, pues Pando le prometió a Zárate Vilca que los indígenas serían incluidos en el nuevo modelo liberal. Agradeció al regimiento de la artillería Heliodoro Camacho que teatralizó la batalla, que debe servir para que los bolivianos reflexionen sobre esta lucha que trajo muerte al país. Todos estos antecedentes abrieron el camino de las inconformidades y acrecentaron las diferencias entre liberales y conservadores. Los liberales insistían en la autonomía y proponen una revolución para derrocar a Fernández Alonso, mientras que los conservadores en Sucre apoyan la República Unitaria y manifiestan a favor del presidente. El presidente Fernández Alonso, con la intención de menguar la fuerza revolucionaria, viaja hacia La Paz con el Escuadrón Bolívar y el Escuadrón Junín y Húsares. Sin embargo, en el camino se entera que los rebeldes están armados y decide retirar el ejército y solicitar voluntarios. A Sucre, 2 brigadas, cada uno con un batallón y un escuadrón, marchan hacia La Paz. Los abusos cometidos por grupos a las poblaciones indígenas que encontraban a su paso obligan a estos a unirse al Frente Paceño, quienes, bajo el mando de Pablo Zárate, el terrible Huilca, caudillo indígena, se enfrentan en el batallón el 25 de mayo y al Escuadrón Sucre, en donde son masacrados dentro de la iglesia del pueblo Ayo Ayo. 27 soldados sucrenses y 3 sacerdotes. El segundo encuentro violento, el 10 de abril de 1901, en donde se encuentran las fuerzas de Alonso y el coronel Pando, mueren 117 hombres y caen 120 heridos. 36 chuquisaqueños son tomados como prisioneros y trasladados a La Paz, saliendo victoriosos los paceños. Esta batalla obliga al presidente Fernández Alonso a huir hacia Chile, dejando el poder en manos de los paceños liberales, por lo que se procede a nombrar nuevas autoridades y se asienta el gobierno en el municipio de La Paz.